El día en que estaba lavando una taza en silencio, mientras el agua corría sobre mis manos como un pequeño río doméstico, algo en mí se detuvo por un instante. No fue un pensamiento. Fue más bien una sensación, como cuando el ruido interior se aparta unos pasos y deja espacio para escuchar algo más profundo. El vapor del agua subía lentamente y por alguna razón sentí que ese momento cotidiano estaba lleno de una especie de revelación silenciosa que aún no podía nombrar. Ejercicio 22. Lo que veo es una forma de venganza. Recuerdo que cuando leí esa frase por primera vez no sentí paz. Sentí resistencia. Hubo una parte de mí que quiso cerrar el libro y seguir con la rutina del día. Porque esa frase no es suave. No es una afirmación que acaricie la mente. Es una grieta que aparece en la forma en que siempre creí entender el mundo. Miré de nuevo alrededor de la cocina. La mesa. La luz entrando por la ventana. El sonido lejano de un coche pasando por la calle. Todo parecía absolutamente normal. Nada tenía el aspecto de una venganza. Y sin embargo, mientras sostenía la taza todavía húmeda entre las manos, comprendí que la frase no estaba hablando del mundo en sí mismo. Estaba hablando de la forma en que la mente lo mira. El curso dice algo profundamente incómodo: cuando la mente alberga pensamientos de ataque, lo que ve fuera parece devolver ese ataque como si el mundo estuviera respondiendo con la misma energía. La percepción se convierte entonces en un círculo cerrado donde el ataque parece defensa y la defensa parece ataque. Ese descubrimiento empezó a moverse dentro de mí como una corriente lenta. Porque si eso es cierto, entonces la percepción no es neutral. Entonces el mundo que veo no es simplemente lo que hay. Es la forma en que mis pensamientos se reflejan. Mientras esa idea comenzaba a acomodarse en silencio dentro de mi mente, recordé algo que había leído tiempo atrás en un libro de Karen Berg, Cábala para cambiar tu vida. Había una frase donde decía que el ego no necesita que el mundo sea hostil, necesita creer que lo es. Porque esa creencia sostiene la sensación de separación que le da identidad. Aquella frase volvió a mí como si hubiera estado esperando este momento. Si el ego necesita enemigos para existir, entonces no es extraño que los vea en todas partes. La mente proyecta ataque. Y luego camina por el mundo esperando encontrarlo. En ese instante apareció en mi memoria una escena muy clara de la película Más allá de los sueños. En esa historia, el paisaje cambia según el estado interior del protagonista. No es un cielo fijo. No es un escenario estable. Es un universo que responde a la conciencia que lo observa. Recuerdo haber visto esa película años atrás sin comprender realmente lo que estaba mostrando. Pensé que era una metáfora visual hermosa, nada más. Pero esa mañana, con el sonido del agua todavía cayendo en el fregadero, algo dentro de mí empezó a sospechar que tal vez no era solo una metáfora. Tal vez la percepción funciona de una manera muy parecida. El mundo que vemos no es simplemente lo que está ahí. Es lo que la mente interpreta. Michael Lightman, en la Cábala revelada, habla de algo muy parecido cuando explica que la realidad que experimentamos está filtrada por nuestros deseos y nuestras interpretaciones internas. No vemos la realidad tal cual es. Vemos la forma en que nuestra conciencia la procesa. Y entonces la frase del ejercicio comenzó a sentirse menos agresiva y más reveladora. Lo que veo es una forma de venganza. No porque el mundo quiera vengarse de mí, sino porque la mente que aún cree en la culpa interpreta todo a través del conflicto. De pronto empecé a recordar pequeñas escenas de la vida diaria. Momentos en los que alguien dice algo y la mente inmediatamente construye una defensa. Situaciones donde una mirada, un silencio o un gesto se interpreta como ataque. Pequeños instantes donde la mente se prepara para responder, incluso antes de comprender realmente lo que está ocurriendo. Es curioso observar ese mecanismo. El ego nunca está mirando el presente. Está mirando el pasado y anticipando el ataque. Por eso el curso insiste en algo que parece radical: el mundo que vemos es una representación de pensamientos de ataque proyectados hacia afuera. Mientras esa comprensión comenzaba a desplegarse lentamente, otra imagen apareció en mi mente, esta vez de una serie que había visto alguna vez, Manifest. En esa historia, los personajes viven acontecimientos que desafían la lógica lineal del tiempo y de la percepción.
Hay momentos donde parece que la realidad misma responde a algo invisible que ocurre dentro de ellos. Siempre me intrigó esa sensación que deja la serie, como si el universo estuviera conectado con la conciencia de una manera más profunda de lo que solemos admitir. Y ahora, leyendo este ejercicio, esa sensación volvió a aparecer. Tal vez el mundo no es tan independiente de la mente como creemos. Tal vez la percepción es una especie de espejo. Y ese espejo refleja exactamente lo que la mente lleva dentro. Daniel Matt, en la Cábala Esencial, describe algo parecido cuando habla de la conciencia como un campo que se despliega en múltiples formas de experiencia. Lo que vemos no está separado de quien lo percibe. Esa idea empezó a sentirse extrañamente familiar. Porque si la mente proyecta miedo, verá miedo. Si proyecta ataque, verá ataque. Si proyecta culpa, verá castigo. Y entonces el mundo parecerá exactamente eso, un lugar donde todo está listo para devolver el golpe. De pronto comprendí por qué el curso utiliza la palabra venganza. No es una palabra elegida al azar. Es una palabra que expone el sistema completo del ego. La mente ataca primero. Luego imagina que el mundo está atacando. Y entonces se defiende. Ese circuito se repite una y otra vez. Como una rueda que gira sin darse cuenta de que está girando. Mientras observaba todo esto dentro de mí, me vino a la memoria una escena inquietante de la serie Shining Girls. En esa historia, la realidad parece fragmentarse y reorganizarse constantemente, como si el mundo que los personajes habitan estuviera siendo reescrito por fuerzas invisibles. Siempre me pareció perturbador ese tipo de historias, porque nos obligan a considerar algo que preferimos no mirar demasiado de cerca. La realidad que percibimos podría no ser tan sólida como creemos. Podría ser una interpretación en movimiento. Y si eso es cierto, entonces el ejercicio no está acusando al mundo. Está invitando a la mente a detener el mecanismo de ataque que lo distorsiona. Porque el curso también dice algo profundamente liberador, esa fantasía de ataque no es real y es posible escapar de ella. Ese fue el momento en que la resistencia empezó a aflojarse. La frase dejó de sentirse como una crítica y empezó a sentirse como una llave. Si lo que veo es una forma de venganza, entonces no estoy viendo realmente. Estoy viendo un reflejo de pensamientos que todavía no he cuestionado. Y si eso es así, entonces existe otra posibilidad. Una manera distinta de mirar. Una percepción que no esté basada en el ataque. Esa posibilidad no apareció como una respuesta clara. Apareció como una pausa. Como un pequeño espacio dentro de la mente donde el impulso de reaccionar se detiene por un momento. Y en ese espacio, algo se suaviza. El agua seguía cayendo en el fregadero. La luz de la mañana seguía entrando por la ventana. Nada en el mundo exterior había cambiado. Pero la forma en que lo estaba mirando comenzaba a moverse lentamente hacia otro lugar. No era una iluminación repentina. Era más bien como cuando el río cambia de dirección sin hacer ruido. Y mientras dejaba la taza sobre la mesa, la frase del ejercicio seguía resonando dentro de mí, no como una afirmación intelectual, sino como una pregunta silenciosa que parecía abrir un camino hacia algo que todavía no podía ver completamente. Lo que veo es una forma de venganza. La frase quedó flotando en el aire de la cocina. Y por primera vez no quise responderla. Solo observarla. Como quien empieza a sospechar que la mirada con la que siempre ha visto el mundo no era realmente suya, sino apenas un hábito antiguo que el río de la conciencia empieza, muy despacio, a soltar. El sol estaba cayendo detrás de los edificios y la luz naranja comenzaba a deslizarse lentamente por las paredes de la sala. Me senté sin encender ninguna lámpara. No había prisa por hacer nada. El día había sido largo, pero no pesado. Era más bien como si algo se hubiera abierto por la mañana y ahora el silencio estuviera esperando que yo regresara a él. El eco de la frase seguía dentro de mí como una piedra que el río arrastra lentamente. No era una frase que quisiera repetir. Era una frase que quería observar. Porque cuando una idea toca un punto verdadero en la mente, no genera entusiasmo. Genera una especie de inquietud silenciosa, como cuando el suelo bajo los pies revela que no era tan sólido como parecía.
A lo largo del día empecé a notar algo curioso. La mente interpreta casi todo. Alguien tarda en responder un mensaje y aparece una pequeña historia en la cabeza. Un gesto ambiguo y la mente construye una narrativa. Un silencio y el pensamiento empieza a rellenarlo con significado. Nunca había visto tan claramente ese mecanismo. No es el mundo el que habla. Es la mente la que traduce. Y muchas veces traduce desde la sospecha. Recordé entonces algo que había leído de Eckhart Tolle en El poder de la hora. Él decía que la mente egoica necesita conflicto para sostener su identidad, porque sin conflicto el personaje pierde sustancia. Cuando lo leí años atrás me pareció interesante. Pero ahora, sentado en la penumbra suave de la sala, esa idea comenzó a sentirse más cercana. Porque si el ego necesita conflicto, entonces necesita interpretarlo en todas partes. Y ahí apareció de nuevo la frase del ejercicio. No como una acusación. Como un espejo. Lo que veo es una forma de venganza. No porque el mundo esté vengándose, sino porque la mente interpreta desde un lugar donde todavía cree en el ataque. El ego no percibe. El ego proyecta. Luego camina por el mundo buscando pruebas de lo que ya decidió creer. En ese momento apareció en mi memoria una escena muy clara de la película Matrix. No la escena espectacular de acción que todos recuerdan, sino un momento pequeño donde Morfeo le dice a Neo que lo que ve como realidad es una interpretación que su mente ha aceptado durante toda su vida. Esa escena siempre me produjo una mezcla de fascinación y vértigo. Porque plantea una posibilidad radical. La realidad que creemos sólida podría ser solo la forma en que nuestra mente la organiza. Y si eso es cierto, entonces lo que vemos no es necesariamente lo que es. Es lo que creemos que es. El curso parece ir aún más lejos. Dice que la percepción está estructurada por pensamientos que la mente no ha examinado todavía. Pensamientos de ataque. Pensamientos de defensa. Pensamientos de culpa. Y si esos pensamientos siguen activos en el fondo de la mente, la percepción inevitablemente los reflejará. Fue en ese punto donde algo dentro de mí empezó a sentirse extrañamente más tranquilo. No porque hubiera resuelto algo, sino porque estaba empezando a ver el mecanismo. Y cuando el mecanismo se vuelve visible, pierde parte de su poder. Porque la mente egoica depende de una cosa para sostenerse. Que no se la observe. Cuando se vuelve visible, algo cambia. Recordé entonces una frase de David R. Hawkins que había leído en su libro El poder contra la fuerza. Él decía que los estados de conciencia más bajos interpretan el mundo a través de la culpa y el conflicto, mientras que los estados de conciencia más elevados perciben la misma realidad desde la comprensión. El mundo no cambia. La interpretación sí. Esa idea empezó a sentirse profundamente coherente con el ejercicio. Porque si la mente percibe desde el ataque, verá ataque. Si percibe desde la culpa, verá castigo. Y si percibe desde la paz, verá algo completamente distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la lente ha cambiado. Mientras pensaba en esto apareció otra imagen en mi memoria. Una escena de la película Soul, esa animación donde un músico se encuentra en un plano invisible donde las almas se preparan antes de venir a la vida. Hay un momento donde los personajes descubren que las ideas, las obsesiones y las interpretaciones pueden atrapar completamente a una conciencia. La película lo presenta con humor, pero hay algo profundamente real en esa imagen. Una mente atrapada en su interpretación vive dentro de su propia historia. El mundo exterior se convierte en escenario de esa historia. Y entonces comprendí algo que antes no había visto. La venganza de la que habla el ejercicio no es una acción. Es una percepción. Es la forma en que la mente interpreta lo que ve cuando todavía cree que el ataque es real. Y el problema de esa interpretación es que crea un ciclo. Si creo que el mundo me ataca, responderé atacando o defendiendo. Y entonces la experiencia confirmará exactamente lo que esperaba. Es un círculo cerrado. Un espejo infinito. Pero el curso introduce algo inesperado en medio de ese sistema. Una pausa. Una posibilidad de detener la interpretación automática. No de cambiar el mundo. De cambiar la forma en que lo miro.
Eso me llevó a hacer algo muy simple esa tarde. Decidí observar un pequeño experimento. Cada vez que la mente comenzara a interpretar algo como ataque, simplemente lo miraría sin reaccionar inmediatamente. Nada sofisticado. Solo un pequeño espacio entre la percepción y la respuesta. El resultado fue sorprendente. Muchas interpretaciones se disolvieron solas cuando no las alimenté. Algunas ni siquiera tenían sentido cuando las miraba con calma. Era como si el ego necesitara velocidad para sostener sus conclusiones. Si la mente se detiene un momento, la historia pierde fuerza. Y en ese instante comprendí algo que no estaba en el ejercicio, pero que parecía nacer directamente de él. Tal vez la paz no llega porque el mundo cambie. Tal vez llega cuando dejamos de interpretar automáticamente. La luz del atardecer ya casi había desaparecido de la sala. Encendí finalmente una lámpara pequeña. La habitación seguía siendo exactamente la misma. La mesa. La ventana. Los libros. Nada había cambiado afuera. Pero la forma en que la mente estaba mirando ese momento se había vuelto más silenciosa. Más abierta. Y en ese silencio apareció una especie de pregunta suave, casi como un susurro que el día estaba dejando antes de irse. Si lo que veo es una forma de venganza, ¿qué ocurriría si por un instante dejara de buscar ataque en lo que miro? La pregunta no pedía respuesta. Solo pedía presencia. Y mientras el día se deshacía lentamente detrás de las ventanas, me quedé respirando con esa sensación extraña de que la percepción, ese mecanismo que siempre había considerado automático, tal vez no era una prisión. Tal vez era una puerta que apenas estaba empezando a entreabrirse. La noche cayó más temprano de lo que esperaba, salí a caminar sin rumbo por la calle casi vacía. Había algo en el aire, esa quietud particular que aparece cuando la ciudad empieza a apagarse lentamente y los sonidos se vuelven más suaves. Las luces de algunas casas estaban encendidas, otras permanecían en penumbra, y por un momento tuve la sensación de que el mundo entero respiraba más despacio. No llevaba el libro conmigo. No lo necesitaba. La frase del ejercicio seguía viva dentro de mí como una corriente subterránea. Había pasado la mañana observando el mecanismo de la mente. Había pasado la tarde reconociendo cómo interpreta casi todo. Y ahora, caminando bajo el cielo oscuro, algo empezaba a sentirse diferente. Porque cuando uno mira con suficiente honestidad ese impulso de interpretar, descubre algo que antes parecía invisible. La mente siempre está juzgando. No necesariamente con palabras. A veces es apenas una sensación rápida, casi imperceptible. Un pequeño ajuste interno que decide si algo es agradable o desagradable, seguro o amenazante, correcto o equivocado. Ese juicio ocurre tan rápido que parece natural. Pero esa noche comprendí que no es natural. Es aprendido. Y es el corazón del sistema del ego. Recordé entonces algo que Shunryu Suzuki escribió en su libro Mente Zen, Mente de Principiante. Él decía que el problema de la mente humana no es que piense demasiado, sino que cree demasiado en lo que piensa. Cuando leí esa frase por primera vez me pareció una enseñanza elegante. Pero caminando en la oscuridad tranquila de esa calle, empezó a sentirse como una descripción exacta de lo que estaba observando. La mente piensa. Eso es inevitable. Pero luego cree que esos pensamientos describen la realidad. Y cuando cree eso, la percepción se vuelve rígida. Entonces el mundo deja de ser lo que es. Y se convierte en lo que la mente dice que es. Fue en ese punto donde la frase del ejercicio regresó con una claridad distinta. Lo que veo es una forma de venganza. No porque alguien esté vengándose de mí, sino porque la mente que aún cree en el conflicto interpreta todo desde esa lógica. El ego es una mente que espera ataque. Por eso ve ataque incluso donde no lo hay. Mientras caminaba apareció en mi memoria una escena muy serena de la película Kundun. En esa historia que narra la vida del joven Dalai Lama, hay momentos donde el personaje observa el mundo convulso que lo rodea sin perder su centro interior. Siempre me impresionó esa cualidad en la película. La capacidad de mirar sin reaccionar desde el miedo. Esa noche comprendí algo que antes no había visto con claridad.
Esa forma de mirar no es indiferencia. Es libertad perceptual. Cuando la mente deja de proyectar ataque, el mundo deja de verse como un campo de batalla. El mismo mundo. Las mismas personas. Las mismas situaciones. Pero una mirada distinta. Recordé también una reflexión que había encontrado tiempo atrás en el libro La Matriz Divina de Greg Braden. Él hablaba de la conciencia como un campo que conecta interior y exterior de una manera más profunda de lo que solemos imaginar. No es una idea nueva. Muchas tradiciones la han insinuado durante siglos. Pero cuando uno empieza a observar la mente directamente, deja de sentirse como una teoría. Empieza a sentirse como experiencia. Porque si la percepción está influida por los pensamientos, entonces cambiar la percepción no requiere cambiar el mundo. Requiere cambiar la mente que lo interpreta. Y eso es exactamente lo que este ejercicio parece insinuar. No está diciendo que el mundo sea hostil. Está diciendo que la mente que cree en la culpa percibe hostilidad. Mientras caminaba, noté algo curioso. Cuando dejaba de interpretar las cosas inmediatamente, el mundo se volvía mucho más simple. Las luces eran solo luces. Los sonidos eran solo sonidos. Las personas que pasaban caminando no eran amenazas ni aliados. Eran simplemente presencias atravesando el mismo espacio. Esa simplicidad tenía algo profundamente pacífico. Y al mismo tiempo, algo profundamente extraño. Porque la mente está acostumbrada a vivir dentro de sus historias. Sin esas historias aparece un silencio nuevo. Un silencio que no es vacío. Es claridad. En ese momento apareció en mi memoria una escena de la película Peaceful Warrior. Hay un instante donde el protagonista, obsesionado con el control de su vida, finalmente descubre que toda su ansiedad venía de intentar dominar un futuro que solo existía en su mente. El mentor le dice algo que siempre me ha acompañado desde que vi esa película. No hay nada que pase en este momento que sea un problema. Esa frase volvió a mí mientras caminaba bajo la luz amarilla de un farol. Porque en ese instante, realmente no había ningún problema. La calle estaba tranquila. El aire era fresco. El cuerpo caminaba. La respiración seguía su ritmo natural. Todo lo que alguna vez había llamado problema estaba en pensamientos que no estaban ocurriendo ahora. Y entonces algo se acomodó silenciosamente dentro de mí. Tal vez la percepción basada en el ataque no es inevitable. Tal vez es simplemente un hábito. Un hábito muy antiguo, pero no definitivo. El curso dice en otro momento que cuando la mente deja de valorar los pensamientos de ataque, la percepción comienza a cambiar. No de golpe. No con una iluminación dramática. Más bien como cuando el agua del río se vuelve lentamente más clara. Esa noche entendí algo que no puedo explicar completamente. La paz no es una emoción. Es una forma de mirar. Una mirada que no necesita defenderse de todo lo que aparece. Una mirada que permite que el mundo sea lo que es sin convertirlo inmediatamente en una historia de ataque o defensa. Seguí caminando un poco más antes de regresar. Las luces de la calle parecían más suaves. El aire se sentía más amplio. Nada extraordinario había ocurrido. Pero la mente había soltado algo. Un pequeño fragmento del hábito de interpretar el mundo como si siempre estuviera en guerra. Y cuando ese hábito se afloja, aunque sea apenas un poco, la percepción empieza a abrirse como una ventana que siempre había estado ahí, esperando a que alguien recordara que podía girar la manija. No sentí que hubiera terminado el ejercicio. Más bien sentí que algo acababa de empezar. Porque si la percepción puede cambiar, entonces el mundo que vemos también puede transformarse sin que el mundo cambie. Y mientras regresaba lentamente hacia casa, esa idea quedó suspendida en el silencio de la noche. Como una respiración larga que el pensamiento no necesitaba interrumpir.